Señores, y para nosotros un honor recibir en esta cabina a un caballero distinguido y honorable. También es locutor, periodista y tiene su trayectoria en el partido. Bueno, primero Partido de la Liberación Dominicana y ahora es de la Fuerza del Pueblo. Con nosotros Omar Liriano, quien es el secretario de Comunicaciones y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, don Omar Liriano. ¿Cómo se encuentra? Y gracias por estar aquí en este equipo. Yo creo que te faltó lo mejor, una persona que te quiere mucho. Ay, ay, ay. De siempre. No, para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo este momentito con ustedes en un domingo por la mañana. Y qué sé yo, para hablar de la dinámica del país, de cómo vamos. Totalmente. Este es un país que, como decía un amigo en una ocasión, que si fuera una puerca nosotros fuéramos ricos porque tuviera muchos puerquitos. Aquí siempre hay de todo de qué hablar. Bueno, y eso sí, lo que no hay se lo inventan. Totalmente de acuerdo con usted, don Omar. Vamos a iniciar directo y en vivo con la política. Así es, y es que hoy la Fuerza del Pueblo se encuentra en el proceso de selección de los 10 nuevos integrantes de la dirección política mediante votación directa de los miembros de la dirección central. Explícanos en qué consiste este proceso. Bueno, este proceso consiste ya en la culminación del Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Es nuestro primer Congreso Elector. Nosotros hemos desarrollado 3 congresos. Un primer congreso fue el constitutivo que llevó por nombre Juan Bosch. Un segundo congreso ya es para crear todas las normativas, que fue el Congreso Franklin Almeida, que lo estamos finalizando ahora. Y un tercer congreso que es el Manolo Tavares Justo. Los nombres de esos 3 congresos son de 3 figuras con las que nosotros nos identificamos ideológicamente. Primero, el profesor Juan Bosch, que pudiéramos decir que es el guía de todos nosotros, porque el desarrollo político, si no del 100%, por lo menos de un 98%, fue sobre el pensamiento del profesor Juan Bosch. Luego, Franklin Almeida, que fue también una figura de aquel primer comité central del PLD con don Juan, y que fue una figura trascendente también con nosotros. Luego, Manolo Tavares, que fue una figura, el fundador del movimiento revolucionario 14 de junio, que en las Manaclas fue asesinado, para decirlo de otra manera, y cuyo pensamiento progresista también se puso de manifiesto en esos momentos, y por eso nosotros lo tenemos como un referente en términos políticos, y por eso le pusimos el nombre a este Congreso Elector, el primero, repito, que desarrolla la Fuerza del Pueblo. Ayer nosotros juramentamos la dirección central. Repito, es el primer Congreso Elector. Esta es la primera vez que se eligen los dirigentes principales del partido, porque al ser el partido más nuevo del esquema de partidos en la República Dominicana, todavía no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar un proceso en el que la militancia pudiera votar por sus dirigentes. Bueno, ahora lo hicimos. Lo hicimos en este Congreso para elegir la parte superior del partido. Luego, de la parte superior del partido, que tiene que ver con la dirección central y que de ahí forman parte los miembros de la dirección política, son los que conforman la plataforma baja, que tiene que ver con las direcciones medias y las direcciones de base. Entonces, se eligió 1.500 con una reserva que teníamos de lo que teníamos anteriormente, y la dirección central del partido está formada por 1.500 miembros, más los miembros ex oficio, que por la naturaleza de su trabajo forman parte de esta estructura del partido, más las reservas de ley que tanto la ley 33-18 como los estatutos permiten al partido. Entonces, ayer se juramentó la dirección central. La dirección central está convocada para primero inscribirse durante el día de hoy y el día de mañana los que aspiren a ocupar uno de esos 10 puestos para completar la dirección política, porque en base a unos criterios que nosotros desarrollamos, y lo decía el presidente Fernández, si tú con ese equipo llegaste de 0 a 30, yo creo que no es tan sencillo cambiarlo. Claro. Entonces lo que se decidió fue, a través de unos criterios que se establecieron, que esas personas, los que estaban en la dirección política, bueno, pues pudieran permanecer
en la posición primero y después entonces completarlo con otros 10 más que van a ser electos el próximo domingo 14 en las elecciones de la dirección central. Bien, en ese Excelente. sentido, don Omar, ¿qué posiciones precisamente van a estar sometidas a ese escrutinio en el próximo Congreso? Bueno, ya dice que se está llevando a cabo el Manolo Tavares Justo. ¿Qué posiciones están en juego o qué posiciones se van a estar eligiendo? ¿Y cuáles son las expectativas de este proceso? No, mira, solo son 10 puestos. Ok. 10 puestos para completar la dirección política. La dirección política es el organismo más alto porque es el que maneja el día a día del partido, crea todas las estrategias y es el que está pendiente de todo. Entonces son 10, más 2 que de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la ley de partidos, el partido puede designar 2 personas más. O sea que serán 12 los que entrarán como nuevos miembros a la dirección política del partido. Las expectativas es lo que nosotros hemos hecho. Completar un partido que pueda sintonizar con la población, como hasta ahora ha venido desarrollándose, que pueda tener los sueños y las ilusiones que tiene la mayoría del país. Nosotros contamos con un líder que ya todo el mundo sabe que ha sido presidente 3 veces, con reconocimiento no solo en el país, sino en el plano internacional. Yo lo he acompañado en innumerables ocasiones a muchos centros de pensamiento y a otros países, a diferentes foros internacionales también. Y yo puedo dar fe y testimonio de los niveles de consideración y respeto que le tienen al presidente Fernández a todos los niveles, donde quiera que va. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es crear las plataformas con la mirada puesta en el año 2028. Don Omar, para mí un placer entrevistarlo. Desde hace mucho lo conozco y sé de su trabajo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, habló sobre una responsabilidad de la crisis económica que tiene el país al presidente Luis Abinader, porque él decía que utilizó los recursos para lograr su reelección. ¿En qué basa esos datos él mismo? No, lo ha explicado en varias ocasiones. Todo el mundo sabe. Por ejemplo, un elemento de esa parte. El presidente Fernández lo ha dicho en varias ocasiones. El gobierno, que todavía no se ha podido explicar, y yo creo que no se va a explicar, le regala 7 años de un contrato a una empresa que administraba los aeropuertos, Aerodón, que en lugar de esperar que se venciera ese plazo, entonces lo que hace es darle 30 años más de concesión a ese contrato. Precisamente por eso esa empresa le entrega al gobierno 775 millones de dólares por lo que tiene que ver el manejo de ese contrato. El propio presidente de la República dijo en cuáles áreas se iba a distribuir ese dinero, en qué se iba a invertir ese dinero en nuestro país. Pasó el tiempo, la Dirección General de Presupuesto dijo que ya el dinero se había gastado y las obras estaban ahí. Algunas de esas obras se están desarrollando en estos momentos, pero no con el dinero de Aerodón porque se fue gastado en las pasadas elecciones. Ya el presidente Fernández ha dicho también que eso no había pasado nunca en la historia política de la República Dominicana, que desde el Estado se saliera a cooptar los dirigentes de otros partidos, sobre todo en el caso del PLD, que fue el que había quedado en las elecciones del 20 en mejor posición porque todavía la Fuerza del Pueblo no existía como organización, y le compraron más de 40 tanto alcaldes como directores, regidores, una cantidad considerable de dirigentes. Y entonces por eso el presidente Fernández, que estas autoridades no ganaron unas elecciones, sino que compraron unas elecciones, y ya ustedes han visto lo que ha sucedido con las pensiones solidarias. Hubo una señora que se nos acercó y dijo, mire, yo tenía problemas económicos, unos problemas, una alcaldesa. Y bueno, me ofrecieron 14 millones de pesos, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Qué ustedes creen que yo pude haber hecho? Cogió sus 14 millones de pesos y se pasó al otro partido. Bueno. Porque eso no se da normalmente en una sociedad como esta. Y si ustedes cogen la historia latinoamericana, no sucede. Que de un partido de gobierno, discúlpame Luisa, que de un partido de gobierno se estén renunciando
que estén de un partido de oposición, que se estén yendo a un partido de gobierno, eso no se da. Algo pasa en el medio que eso que tenga que suceder. Ocurra. No hay manera. Eso es cierto. Entonces, eso es eso fue lo que pasó aquí. Por eso el presidente Fernández ha dicho que estas autoridades no ganaron unas elecciones, compraron unas elecciones. Ay, ay, ay. Bueno, don Omar, seguimos con el desarrollo de esta entrevista y de ver este espacio, es todo suyo. Usted formó parte de la reunión de los expresidentes y el presidente Luis Abinader sobre la situación de la migración haitiana. Nos gustaría saber los avances con relación a este tema y la posición que ha propuesto o planteado la Fuerza del Pueblo. No, mira, yo creo que ese ha sido un ejercicio democrático, precioso, el acuerdo al que llegamos. Primero, sería bueno poner en contexto un poquitito esto. ¿Cómo surge esto? Bueno, una organización que se llama Antigua Orden Dominicana llama a una manifestación en Friusa. Eso provocó el apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Parece que las autoridades del gobierno se asustaron un poco por lo que sucedió en Friusa. Después de eso, entonces el señor presidente de la República da el más largo discurso que ha dado, que no sea en el Congreso Nacional, 29 minutos. Fueron 29 o 14. Bueno, es el discurso más largo para hablar de una serie de hechos que se debían hacer para poder contrarrestar lo que se había puesto de manifiesto en la manifestación de Friusa. Entonces ahí elaboraron 15 puntos y el presidente decía que invitaba a los expresidentes para hablar con ellos en el Palacio. Luego los expresidentes le dijeron que no había necesidad de coger para el Palacio, sobre todo la posición del presidente Fernández, que en el país teníamos una estructura que aunque tal vez no era del todo utilizada por su reconocimiento, que era el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social fue una creación del presidente Leonel Fernández, porque ya aquí no tenemos interlocutores, no tenemos mediadores de nada. Entonces el presidente Fernández le dijo, hagamos este diálogo a través del Consejo Económico y Social. Y el Consejo Económico y Social está formado por 3 áreas básicas donde se supone está representada toda la sociedad. Esto es la parte social, iglesias, universidades, sindicatos, todo eso. La parte empresarial, CONEP, pequeña empresa, y la parte sindical que tiene que ver con los sindicatos. Ahí se supone que está representada la sociedad. Entonces, conjuntamente con eso, nos pusimos de acuerdo que por cada uno del presidente y de los expresidentes se escogieran 2 delegados para su proceso de organización. Entonces, en ese proceso quedó Natanael Concepción y quien les habla como representantes del presidente Leonel Fernández, y así el PLD llevó 2, el presidente Hipólito Mejía 2 y el presidente Abinader 2. Entonces ya finalizamos, se crearon 6 mesas temáticas, finalizamos con todo eso y ya a partir de esta próxima semana se le irá entregando a cada uno de ellos los resultados finales de lo que fue ese diálogo que tiene que ver con la situación en Haití y el impacto en la República Dominicana. Bien, don Omar. Al día de hoy nos encontramos en un debate y hemos visto sobre precisamente la oposición, y es sobre unas supuestas encuestas de trabajo que han ido realizando durante este tiempo. Y en esta, tanto la Fuerza del Pueblo indica que son la primera fuerza opositora, pero el PLD dice lo mismo. Cuéntenos, ¿cuál sería su opinión sobre esto? Mira, los partidos políticos saben exactamente su posición, aunque no lo digan, pero lo hacen. O sea, todo el mundo está claro. Ya el desarrollo de la actividad política de hoy es un tanto diferente a como era artesanal hace unos años, que tú te inventabas las cosas. Y al inventártelas, bueno, pues salía todo el mundo. De hecho, todavía se está utilizando algunas herramientas a través de las encuestas como forma de propaganda política. Alguien se siente en un escritorio y decide ponerle tanto a fulano porque yo quiero esto, los estrategas. Ahora, lo que sí les puedo decir es que todos los partidos políticos saben cuál es su posición real ante la población. Totalmente. Lo hacen los empresarios, lo hacen los partidos políticos, lo hace la gente que quiere saber cuál es el comportamiento de la población con relación al discurso de cada uno de los candidatos. Lo que sí tú puedes oler en las calles, lo que sí tú puedes como palpar con las manos,
es que la Fuerza del Pueblo es el único partido que está ahora en el proceso de crecimiento y el único que tiene posibilidad de crecer. No tiene en la oposición, no hay otro partido que pueda crecer, y del gobierno, con la situación en la que está atravesando el país, no hay manera que tú me digas que de una forma espontánea alguien diga me voy con el partido de gobierno. Porque eso no se da. Una vez teníamos el criterio y se había desarrollado del llamado síndrome del tercer mandato. Todos los gobiernos en América Latina que habían optado por un tercer mandato fracasaban todos. Ya las cosas, las poblaciones latinoamericanas están tan empoderadas de cuál es el interés que ellos tienen, que ya estamos hablando del síndrome del segundo mandato. Y ojalá que no llegue el síndrome del primer mandato, porque si llegara ese síndrome, entonces sería un verdadero problema para el sistema democrático. Entonces, ahora mismo en la República Dominicana lo que está sucediendo, y es bueno salir a la calle y preguntar a la gente, el que esté en política, el que no esté en política, cuál es la situación ahora del país. Los gobiernos se diluyen, los gobiernos se gastan por los problemas económicos que tienen, y aquí realmente tenemos muchos problemas económicos. Eso quiere decir que el único partido que esté en posibilidad de crecer se llama la Fuerza del Pueblo. Yo tengo una pregunta y quiero también que conecte esa. ¿Cuáles problemas específicamente económicos tiene la República Dominicana, don Omar? Y también unas declaraciones que dio una rueda de prensa Gustavo Sánchez sobre que están buscando las personas que son del PLD para que seguramente en la Fuerza del Pueblo, que lo están coqueteando, visitando y todo lo demás. ¿Cuál es su postura sobre ese tema? Mira, lo primero es que la República Dominicana creció de manera sostenida durante muchos años. Un crecimiento entre 5, 6 y 7%. Eso permitió que esos barrios que nosotros conocíamos como marginados y barrios donde la gente prácticamente sobrevivía, ya son barrios clase media. Y eso fue por ese crecimiento sostenido durante más de 20 años. Porque 20 años para un país es poca cosa. Tal vez para una persona tú puedes ver el cambio que se experimenta en el físico de una persona, pero en el caso de un país no. Entonces, la situación económica de la República Dominicana es de extrema gravedad. Se hizo un estudio no hace mucho donde el 50% de los asalariados, y que de los asalariados solamente es el 42%, porque el 58% hace su trabajo de manera que no es formal, de manera informal. Entonces, de ese 42% que trabaja en esas empresas, el 50% tiene que salir a buscar dinero prestado todos los meses para completar sus necesidades. Y los precios de los artículos, ya ustedes saben, hemos tenido una inflación acumulada de un 30%. Eso quiere decir que en estos últimos años ha habido una variación hacia arriba en términos de precios de un 30%. Con relación a la otra parte de mi hermano Gustavito, tenemos un vínculo de amistad hace años. No, nosotros, la misión de nosotros ahora es primero hacer lo que estamos haciendo, preparando un partido para conectar con la gente. Y el objetivo de nosotros no es mirar para atrás, sino enfrentar las autoridades, porque a ese que tenemos que desplazar. Luego, nosotros no estamos sonsacando ni cooptando a nadie. Son esas personas que se nos acercan en las diferentes estructuras de la Fuerza del Pueblo y deciden venir a esta organización, como lo están haciendo de la sociedad civil, de los grupos empresariales, de otros partidos políticos. Vienen hasta del partido de gobierno a la Fuerza del Pueblo. Pero excelente, don Omar. Usted se queda con nosotros. Eso no es hasta aquí. Vámonos con la siguiente pregunta. Y es que un estudio de opinión realizado por la firma encuestadora Research International posiciona al actual ministro de Turismo, David Collado, al expresidente Leonel Fernández y a Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, como las principales figuras en la carrera hacia las elecciones del año 2028, las elecciones presidenciales. Planteando un escenario de la siguiente manera: David Collado, 33.9%, Leonel Fernández con 16.9% y Omar Fernández, 13.4%. ¿Cuál será el candidato? ¿Leonel Fernández o Omar Fernández? Eso me parece a la obra de Dante, la Divina Comedia. Sí.
Me parece interesante eso. Ahora, lo cierto es que, fíjate, ponen a Omar Fernández porque la Fuerza del Pueblo tiene las dos figuras políticas más trascendentes del país, que es el presidente Fernández y Omar Fernández, que es un fenómeno político también. Con el caso de mi amigo David Collado han tratado de por todas las vías ver cómo lo posicionan. Mira, podrán ponerlo en los titulares de los periódicos, podrán hacer algunas encuestas. Tú puedes salir a las calles a preguntar, ¿qué usted opina sobre David Collado? Para ver qué cantidad de personas, que tú lo hagas de manera espontánea. No te lo van a decir. Claro, por eso les decía que muchas encuestas se sientan en una oficina y deciden ponerle tanto a fulano. Por eso dijo, ¿cómo se llama el de la Liga Municipal Dominicana? Víctor de Asa. Víctor de Asa. Él dijo en una ocasión que él tuvo que salir porque es que algunos estaban presentando encuestas y no lo ponían a él. Entonces él tuvo que salir al ruedo para que lo pongan. Yo les decía hace un ratito, los partidos saben cuál es su real posición. El sector empresarial, por lo regular, hace ese tipo de trabajo para saber cómo está el comportamiento político del país. Y ya ellos saben cuál es la real situación. La realidad que tenemos ahora es que, primero, el partido que está en primer lugar en nuestro país se llama Fuerza del Pueblo. La figura que tiene el mayor nivel de aprobación por el reconocimiento de la población se llama Leonel Fernández. Y la siguiente figura que emerge en estos últimos tiempos es Omar Fernández, que los dos son de la Fuerza del Pueblo. O sea que nosotros de tres tenemos el 66%. Entonces no tenemos definición del doctor Precisamente Fernández, ahí. Omar No, el Fernández. presidente Fernández va a ser el presidente candidato Fernández va a y ser el presidente. No hay manera, primero por el referente que es. Con el presidente Fernández no hay ni susto ni sorpresa, porque ya todos los sectores lo saben. Hay un referente de ejercicio de gobierno ahí que lo conoce todo el mundo. El presidente Fernández no va a inventar. El presidente Fernández tiene una idea muy clara. Él ha hablado de una segunda ola de transformaciones. Fue él el que planteó la primera ola de transformaciones que nos ha permitido llegar al nivel donde nosotros estamos en el día de hoy. De manera que una figura de la dimensión del presidente Fernández, que han tratado, tal vez sería el único que le han tirado cañones, balas, tanques, misiles, le han hecho de todo y no lo han podido destruir. Bueno. Todo lo contrario. Ahora la gente recurre a su experiencia, recurre a sus conocimientos para enfrentar los problemas ahora y los retos del futuro. Bueno, don Omar, manténgame esas ideas ahí. Bastante importante, señores, nuestra entrevista central de hoy, domingo 7. Don Omar Liriano, quien es el secretario de Comunicaciones y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, continúa con nosotros en el siguiente bloque. Nuestra entrevista con el distinguido y honorable de una persona que te quiere mucho. Una persona que me quiere mucho. Don Omar Liriano se encuentra con nosotros. Ya tuvimos un bloque anterior de varias preguntas donde el caballero Liriano acá nos dio todo su parecer y el acontecer de acá del país y la política, recordando que él es el secretario de Comunicaciones y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Don Omar, vamos a seguir esta ruta, como dicen, pero ruta Canal 3 y Canal 14. ¿Qué le parece? Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es que, ¿qué opinión le parece las vallas colocadas por el Partido Camino Nuevo, estableciendo que su candidato presidencial es Omar Fernández? Bueno, ya la Junta Central Electoral habló sobre eso. Hubo un comunicado que fue vinculante también para ese partido como para el PRM, que eran los que habían colocado vallas. Y creo que yo sé que hay gente que se puede ir desesperando porque el tiempo siente como que se le está yendo y no logran los objetivos. Pero ya la Junta Central Electoral tomó ese tema y creo que ahí terminó. Bien, don Omar, en este punto, y ya como usted mismo nos ha mencionado, y como ya sabemos usted con larga experiencia, para lograr el poder siempre se realizan alianzas entre los partidos políticos. En esta circunstancia, ¿estaría la Fuerza del Pueblo en la disposición de hacer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD? No, mira, nosotros primero estamos trabajando ahora. Si hay una persona que ha logrado aglutinar una cantidad enorme de partidos, se llama el presidente Fernández.
Y lo ha hecho, lo hizo para 1996 con aquel respaldo del presidente Balaguer y del Partido Reformista. Luego, los otros procesos ya son historia, la cantidad de partidos. Ahora, el caso de nosotros ahora es fortaleciéndonos nosotros como organización. Nosotros, obviamente, el presidente Fernández, repito, ha sido la persona que en más ocasiones ha concitado el respaldo de otras organizaciones, incluyendo en estos últimos procesos. Para las elecciones del 20 no teníamos partido y ya para las elecciones del 24 teníamos varios partidos que fueron aliados a la Fuerza del Pueblo. Pero ahora el trabajo de nosotros es fortalecernos como organización. Repito, es la organización más nueva de la República Dominicana. Y el caso del crecimiento que tiene la Fuerza del Pueblo, eso no se da tan fácil. Por ejemplo, el presidente y sobre todo la Fuerza del Pueblo que nace de un partido que estaba en el gobierno en su momento. Porque el PRM que nace en el 2014, pero de un partido de oposición. O sea, es fácil que los dirigentes de un partido de oposición, si ven posibilidad en otro, se transfieran al otro. Pero de un partido que esté en el gobierno, que salgan para formar otro, es como un poquito traumático, aunque para esas elecciones del 20, sin partido, nosotros logramos ya un 5% con algunas estrategias que desarrollamos, y ya para del 24 estamos por el 30%. O sea que es un tanto diferente y ya haremos todo este tipo de concertación con los partidos en su momento. En su momento. Ahora no tratamos ese tema. Bien. Don Omar, ¿qué opina sobre las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina de que no tenía conocimientos de los negocios de su cuñado Maxi Montilla? Usted, que es un hombre de Estado, mayormente, toda su línea, su trayectoria ha sido política. ¿Es posible que un presidente no tenga conocimiento con relación a este tema? No, los presidentes son las figuras más informadas de todos. Si ellos no lo buscan, se la llevan. Exacto. O sea, los presidentes conocen todo. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer el Estado de manera institucional. De hecho, quien comienza ese proceso de fortalecimiento institucional es el presidente Leonel Fernández, con la creación de la Dirección de Compras y Contrataciones, con aquella primera ley que tenía que ver con el acceso a la información pública. Y todas las estructuras que se crearon fueron creadas básicamente por el presidente Leonel Fernández para que no tuviéramos que llegar a esas situaciones, porque yo creo, mi criterio es que nosotros, antes que perseguir, lo que deberíamos hacer es prevenir. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir? Bueno, creando las normas. Yo recuerdo que para el año 2011 se creó el IPAC. IPAC era la Iniciativa Participativa Anticorrupción, que formaban parte diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, para que no tuviéramos que llegar a esos momentos ahora que tú puedes decir, bueno, que fulano debió saberlo. En definitiva, ya el hecho sucedió. El hecho de que alguien pueda sentirse culpable o que alguien me quiere atacar o que yo voy a poner esto, ya pienso que para lo que beneficia a la República Dominicana, lo que yo creo es que nosotros debemos crear las estructuras de fortalecimiento institucional para que no tengamos que llegar hasta ahí. Yo quiero preguntar sobre qué cosas nuevas de ser candidato presidencial Leonel Fernández tiene para el 2028, y en ese punto usted sabe que se ha creado un debate con el pollo Index y demás, y el expresidente Leonel Fernández habló sobre ese tema y el tema de los apagones. No se me olvide esos tres temas. Bueno, el pollo Index es un planteamiento que hace el presidente Abinader. ¿Cuál es el pollo Index? Ha habido un debate de con qué se compraba más, si con el salario mínimo de Leonel o con el salario mínimo de Luis. Entonces ahí vino de por medio el pollo Index. ¿Qué cantidad de pollo se podía comprar en función de los precios en su momento con el salario mínimo cuando Leonel? Pero estamos hablando que Leonel hace 13 años que salió de la presidencia. 13 años. Entonces ya te dice que a Leonel lo escogieron ya como su contrincante en el partido de gobierno. Porque si tú quisieras comparar lo que sucede en el Estado, que tú estás ejerciendo todas las funciones del Estado, se supone que con quien tú tienes que rivalizar es con el inmediatamente el que te antecedió. Pero Leonel, para las elecciones
del año 2028 habrá tenido 16 años que salió del gobierno. 16. Ahora, lo cierto es que ha habido una depreciación tanto del peso como del salario que ha provocado que los precios se disparen. O sea, el presidente Abinader, tratando de ver cómo puede rivalizar, sobre todo con Leonel, él habla del famoso pollo index. Hoy no es posible que una gente con el salario que tiene, el salario mínimo, pueda comer la proteína natural, que es el que la tiene el pollo, todos los días, de la manera que lo hacía anteriormente. Eso no es posible. No es posible porque no te va a alcanzar. Les decía hace un ratito que el 50% de la población asalariada tiene que salir a buscar dinero prestado todos los meses para completar sus necesidades. Entonces, una libra de pollo que cuando Leonel costaba 30 pesos, tú me dices, bueno, para ese tiempo sí, con la apreciación del peso que teníamos en función del crecimiento económico, tú podías comprar más pollo con ese salario que el que tú compras hoy. Y la otra pregunta fue... Apagones, ¿y qué va a hacer Leonel en el 2028? El presidente Fernández ha sido tal vez el creador de iniciativas que van al fondo de las cosas, cómo corregirlas. El caso ahora de los apagones es una tragedia lo que está pasando en el país. Eso que dijo el administrador ¿cómo se llama? Consejo Eléctrico. Del Consejo Unificado de las EDE, eso es grave con relación al administrador anterior de este. Eso provocó en su momento un editorial del periódico Listín Diario, en donde el Listín Diario decía que lo más grave de eso era que se estaba enseñando a funcionarios públicos a robar, porque lo que se estaba haciendo, confirmado por Celso, es que le estaban poniendo en las facturas a más de 42,000 clientes de esa EDE un consumo que no había hecho. Y todo esto era por mostrar que las pérdidas estaban disminuyendo. Entonces, en el caso de los apagones, es que tú no ves, las pérdidas estaban en un 30% cuando este gobierno llegó. Está en 44%. Se le agrega un 30%. Eso no es posible. Más de 2,000 millones de dólares en subsidio para supuestamente mantener los precios. Es una tragedia para cualquier país. Y el presidente Fernández, como les decía, ha sido la figura que ha tocado la base central de los diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo diario de la República Dominicana para sus soluciones. Por eso yo les decía que esa segunda ola de transformaciones para ir adecuando República Dominicana a la dinámica del mundo de este tiempo va a venir. Excelente, don Omar. Oiga, tremenda entrevista, señores, aclaratoria con puntos relevantes con relación a la fuerza del pueblo y todo el acontecer en nuestro país. Estuvo con nosotros Omar Liriano, quien es el secretario de Comunicaciones y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Muy agradecidos en tenerlo en este espacio de Ahora por la Super 7. Antes de terminar, Luisa, solo en un momentito decir que la Fuerza del Pueblo está ahora en un proceso de fortalecimiento a través de todas sus estructuras organizativas. Es la Fuerza del Pueblo el partido que ahora con los temas que están sobre el tapete en la República Dominicana es el que plantea hacia dónde nosotros vamos. Excelente. Es el que plantea el caso de la educación, el caso de la salud, lo de SENASA, que ya ustedes saben la barbaridad que sucedió ahí. Entonces, yo creo que esta organización, con un criterio y una visión clara de hacia dónde se va a dirigir la República Dominicana o se debe dirigir, entonces es la que está en términos de opinión pública trazando la ruta a seguir. Sí, bueno, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Un aplauso a don Omar que estuvo por acá. Y de verdad nos sentimos muy honrados, señores, muy honrados de tener este caballero de gran trayectoria política, don Omar Liriano. Y a mí me hubiera gustado decir muchísimas cosas de Luisa, porque yo he estado cerca de ella desde el día cero en el que ella estaba involucrada en todo esto. Y ya veo que es una real profesional de esto, con toda la capacidad, con el dinamismo, hasta con el semblante.
Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, Omar. Orgullosa de escuchar todas esas palabras. Los testigos